voy a hablar de reprogramación electrónica de la centralita de los coches y la reprogramación manual. En qué consiste y cómo se hace. Y bueno, y muchos la quieren, dicen que aumenta potencia, mejora las prestaciones, etcétera, pero todo eso es mentira. Todo es mentira. Vamos a ver. Nosotros en Autoxuga fabricamos equipos de diagnosis para los coches. Esta es la centralita, bueno, la centralita es el circuito para el diagnóstico profesional. Y ahora, últimamente, desde hace 8 años, estamos desarrollando, fabricamos también unos adaptadores, que son estos, es este adaptador, que vale 40 o 50 euros, es para conectar en la toma de DVD del coche, y con un software que nosotros desarrollamos en Autoxuga, que es este. Con este software, o bien lo introducimos para el caso del circuito grande en un ordenador, y para el caso del adaptador lo introducimos en un teléfono móvil, y el teléfono móvil va a hacer de centralita, va a hacer de equipo de diagnosis similar a la de los talleres. Y ahora, ¿qué sucede con todo esto? Que tenemos la centralita de los coches, que es esto, y la centralita de los coches tiene varios circuitos. Entonces, dos integrados grandes que tiene aquí, a la izquierda, llevan grabados unos programas, y cada marca, para cada coche, para cada modelo, le graba el correspondiente programa. Esto es parecido a una cosa, por ejemplo, como esta. Este es un casete. Este casete, si tiene grabado música, lo ponemos en un reproductor y escucharemos la música, pero no es una orquesta, por ejemplo, o una banda de música. Es un sistema, es algo, una cosa física, que grabándole música, lo ponemos en el reproductor y escuchamos la música. Bueno, pues en la centralita pasa lo mismo. En la centralita lleva grabados aquí, en estos dos pics se llaman, estos grandes, lleva los programas de cada marca. Y ahora viene uno que es muy listo y dice, es que a este coche le voy a aumentar tantos caballos, no sé qué, va a ser mejor, va a andar mucho más y menos, va a consumir menos. Es todo falso, todo es mentira. Lo que se hace con la reprogramación, que hacen por ahí, nosotros también la tenemos, pero no la utilizamos ni la aconsejamos. Es algo como esto. Entonces, ¿qué es lo que realmente se hace a las centralitas? Lo que se hace a las centralitas es engañarlas, de tal manera de que todos los coches, estoy hablando de los coches modernos, no los coches antiguos, van a tener una cosa como esta, que es un inyector, por aquí abajo, va a inyectar el combustible. Entonces, en general en los coches se inyecta durante 2 a 4 milisegundos el combustible. El combustible para que cuando el pistón suba del punto muerto inferior al punto muerto superior, en ese momento que está comprimido el aire, en el caso de los coches a gasolina, la compresión se realiza, si miramos un manómetro, entre 9 y 13 bares, kilo centímetro cuadrado, y en el caso de los diésel, la compresión, la presión que es capaz el pistón de generar desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, va a ser de 20 a 23 bares, kilos centímetros cuadrados. Entonces, diferencia entre gasolina y gasoil. La gasolina, como el aire está poco comprimido, se inyecta a través de ese aire también gasolina. Y necesita una chispa de una bujía para que la inflame y realice el ciclo de trabajo y lance el pistón hacia abajo. En el gasoil es distinto. En el gasoil, como comprime entre 20 y 23 bares, kilos centímetro cuadrado, pues se inyecta por el cacharrito combustible, y al inyectar combustible durante 2 a 4 milisegundos, pues es cuando se realiza el ciclo de trabajo, igual que en la gasolina, y se saca una cierta potencia al coche. ¿Qué sucede con las reprogramaciones? Lo que se hace con la reprogramación es engañar a la centralita, engañar al circuito correspondiente de la centralita. La centralita tiene muchos circuitos, uno que está aquí, cada integrado de estos es un circuito. Este circuito que
en unos casos la sonda esa de temperatura pues va exactamente a este circuito de aquí, a este, que tiene resistencias, condensadores, un reloj de cuarzo, es un cuarzo para los ciclos, para comprobar los ciclos. De tal manera de que yo, si cojo a la centralita y a través de esto lo engaño, pues me va a echar más combustible o menos combustible. ¿Qué sucede con la reprogramación? En la reprogramación falseo los datos que tiene grabado aquí de fábrica, que son los más idóneos para cada coche, en función de la cilindrada y en función de las revoluciones a que va a funcionar. Entonces yo puedo hacer un software que le introduzco sobre este, es como este casete. Yo tengo grabado una música, pero puedo borrar la música y grabar después, no sé, una conferencia, o puedo grabar otra cosa distinta. El casete es el mismo, pero lo que va a salir de aquí va a ser cosa distinta. Entonces la reprogramación se hace un software que nosotros hacemos, pero lo dejamos de hacer porque eso no es bueno para los coches. Que el software es una cosa que se introduce en un CD como este, más o menos, y lo metemos en este PIC. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues engaña a la centralita. ¿Qué es lo que le engaña? Diciéndole, por ejemplo, que cuando el coche está a 80 grados o 90 grados, le diga el aparatito este que está a 50 o a 30. Si dice que está a 30, va a inyectar mucho más combustible por la siguiente razón. Porque los coches cuando están fríos necesita que se inyecte más combustible que cuando están calientes. Entonces, si un coche que está a 90 grados, o 100 grados, o 80 grados, yo le digo que está a 20 grados, lógicamente, en vez de inyectar durante 2 a 4 milisegundos, me inyecta durante 5 o 6 milisegundos. El combustible que sale en exceso, primero, no es capaz de aprovecharlo en el ciclo de explosión. Y por el escape, además de los humos normales que salen, también va a salir gotitas de combustible sin quemar. Y esas gotitas de combustible sin quemar van a deteriorar el catalizador, filtro de partículas, en el caso de los diésel, y bueno, y me va a consumir el coche más, y voy a acortar la vida útil del coche. De tal manera que si yo, por ejemplo, a este aparatito, este sensor de temperatura, en la entrada, bueno, el sensor de temperatura en general en los coches es una NTC, es decir, que aquí tiene una resistencia NTC, que quiere decir que funciona al revés de las resistencias normales. Las resistencias normales en frío tienen pocos ohmios y en caliente aumentan, a lo que sea, según esté calibrada. Y la NTC es al revés, en frío tiene muchos ohmios, del orden, por ejemplo, 300, y en caliente baja a 30. La relación suele estar entre 1 y 10. Si tiene 6000 ohmios en frío, y en caliente baja a 600. Todos los coches tienen esa misma progresión. De tal manera que si yo, este coche, un coche cualquiera, le mido la resistencia en frío y me da 300 ohmios, me va a bajar a 30. Bueno, pues si le meto una resistencia aquí en serie, a la entrada de dos pinchitos que tienen, uno positivo y otro negativo, una resistencia en serie, y aumento la resistencia, es decir, que en vez de tener una resistencia de 300 ohmios y que me baja a 30, cuando esté en 30 le digo que está en 60, por la caída de tensión que va a producirme la resistencia, automáticamente la centralita no sabe si está a 30 o a 60 y me va a inyectar mucho más combustible. ¿Esto quiere decir que da más potencia al coche? No. Lo que sucede es que como hay más combustible, parece que en inicio pues tiene más prestaciones el coche, que consume menos, cualquier cosa, pero eso todo es un engaño. Entonces, ¿la reprogramación aconsejable? No. ¿Por qué? Porque se deteriora el coche. En vez de durar muchos kilómetros, va a durar muchos menos. Es decir, lo ideal es que cada fabricante ya pone la reprogramación de los PICs, que estos se llaman PICs, lo que tiene la cosa, lo más idóneo para cada coche, y lo que hay que adaptarse es a eso. Y si a una persona, por ejemplo, no le tiene poca potencia el coche, tiene que cambiar de coche, pero no hacer una chapuza, eso no lo aconsejamos. Eso es lo que nosotros pensamos, creemos
y así aplicamos lo que es la reprogramación, que no la hacemos,